caballero. ¿Cuál es su nombre? Alberto Maldonado Cantia. ¿De dónde nos visitas? Bueno, soy nacido de Apurímac, Chalhuanca, querido, pero radicamos aquí en Lima. ¿Cuántos años ya practicando lo del torero? Bueno, tenemos 20 años en el mundo de los toros. ¿Y cómo empezó todo este mundo? Bueno, vengo de descendencia, desde muy aficionado a mis padres, mis descendentes, y bueno, las raíces consiguen. Un saludo para esta linda afición en los toros, va por ustedes. Continuamos por aquí con otro de los emblemáticos toreros. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Junior Jerónimo Ricaldi, pero en el mundo del toro, Pedrito de Cajas. ¿De qué parte nos visitas? Yo radico acá en Lima, pero nacido en San Pedro de Cajas, que pertenece a Tarma, Junín. ¿Cuántos años con esta hermosa afición del mundo del torero? Son 18 a 19 años que voy desde muy niño. Me encanta esta profesión, disfruto. Hace poco estaba en Huancavelica, la feria grande. Gracias a Dios salieron las cosas muy bonitas y ahora estamos acá. ¿Alguna vez has tenido algún accidente, una pequeña anécdota que nos puedas contar cada vez que te enfrentas a esto? Bueno, creo que todos los toreros ya tenemos cornadas. Yo tengo 7 cornadas, ya llegué al quirófano y bueno, a seguir para adelante y disfrutar de esta afición que es muy bonito. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, continuamos por aquí. Conocemos acá a nuestros personajes que nos van a acompañar en esta tarde. ¿Cuál es su nombre, caballero? Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Alex Torres. ¿Usted de qué personaje se desempeña? Ahorita yo estoy el montatoro. Y cuéntanos un poquito de qué se trata su personaje. Mayor parte es valentía y destreza, subirse al lomo del toro, ¿me entiendes? Como un caballo, pero a un toro, ya, ¿me imaginas? ¿De qué parte del Perú nos visitas? Desde Lircay, Huancavelica. ¿Actualmente dónde radicas? Ya radico por Pisco, pero soy huancavelicano de Lircay. Cuéntanos un poquito de tu traje, ¿qué significa todo tu traje? Mira, el traje yo creo que para montatoro es no hay un traje específico que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que salir con eso, sino como uno tipo vaquero, en las películas, y a eso yo me he ingeniado, a base de cuero, una chaparrera o sea, yo me las he ingeniado. ¿Cuánto tiempo llevas con este personaje? Llevo más o menos 3 años. 3 años y voy como 12 toros montando hasta hoy en día. Que hoy día también se suma uno más a la lista. ¿Alguna anécdota, algún accidente que haya pasado en estos 3 años que está con este personaje? Mira, gracias a Dios todavía no me ha pasado un accidente grave, pero sí en la primera vez, en el primer toro me dio una patada en la espalda. Nada más, pero aparte de eso, todo tranquilo, más bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos por acá con el siguiente personaje. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Marcos. ¿De qué parte del Perú nos visitas? Guarasancash. ¿Cómo se llama su personaje? El payasito Tilín. ¿Qué función tiene acá en esta corrida de toros? No, nos está haciendo todo el espectáculo como parte cómica. ¿Cuántos años va con este personaje en esta corrida de toros? Ya 8 años. ¿Alguna anécdota, algún accidente en estos 8 años? Sí, en 2 costillas rotas. Pero seguimos a eso. Es parte del trabajo y tenemos esa afición. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos por acá con el siguiente personaje. Tenemos al Chapulín Colorado. ¿Cuál es su nombre, caballero? Bueno, mi nombre es José Cóndor. Vengo de la provincia de Junín, pero radico años acá en Capital Lima, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva con este personaje en esta corrida de toros? 35 años en el personaje como torero, pero encantadísimo que siempre creo que todos los años participamos en esta costumbre que cada año lo hacen los organizadores. Orgullece porque nos da una oportunidad, un trabajo más que nos orgullece dar el ambiente, a dar una alegría a todos los papitos el día de hoy para dar esta bonita fiesta. ¿Cuál es su función en esta corrida de toros, su personaje? El personaje, como ve, no hago el personaje del Chapulín de Toros, estamos para hacer reír, alegrar a todo el público, a los niños, ¿no? Pequeñitos que se dan cita a esta plaza de toros. ¿Qué más? Que ellos salgan contentísimos en esta tarde de toros. ¿Y algún accidente, alguna cornada que afectó su salud en un momento? Con los años que tengo, muchas cornadas, accidentes, tengo cornadas, operaciones, pero ahí estamos, ese es nuestro trabajo. Seguimos dando para que la gente se den ese gusto de disfrutar con la parte cómica, que somos los toreros cómicos.
estén alegres, ¿no? Contentísimos. Aparte que a veces salen bien. ¿Cómo le puede explicar? Que la gente les gusta la parte cómica, ¿no? Salen orgullosos de reírse carcajeada con nosotros con la parte cómica. Muy bien, muchísimas gracias, caballero. Continuamos por aquí. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Gianfranco, ¿Cuál es su personaje? la Mini. La Mini. ¿Cuál es su función exactamente? Mi trabajo, saltar y volarlo, saltar y volar. ¿Cuántos años lleva con este personaje en este mundo del torero? 2 años. ¿Puede mostrarnos su traje, una vueltecita, una modeladita? A ver, ahí tenemos a nuestra Mini, toda risueña, toda coqueta que tenemos acá. Cuéntanos una de las anécdotas o los accidentes que ha tenido con este personaje en el mundo del torero. Cuando te agarra una vaca, un poco, ¿cómo te puedo decir? Un poco que sea maldad y... No, que no sepa, pe, ¿no? Y te agarra y te levanta, pe, donde sea, pe, y igual te va y te hace un hueco, pe. Y eso va, ¿cómo te puedo decir? Te baja, pe, el nivel. Y eso va a ser un poco grave para curarse, pe. Pero ¿a usted le ha pasado o todavía no? No, golpes internos nomás. Sí. Pero hasta ir a un quirófano, gracias a Dios, ¿no? ¿O sí? No, todavía nada. Puro pastilla, puro crema nomás. Muy bien, muchísimas gracias. Nos falta entrevistar a uno de los toreros que van a estar presentes en esta hermosa plaza de Complejo Abangaraes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Guillermo Espinosa Guadalupe, ¿De qué parte del Perú nos visita? Yanahuanca, Pasco. ¿Cuántos años va con esta corrida de toros? Yo la verdad que nací en una finca, la finca de mi padre, que es La Tranca, es una ganadería de los hermanos Espinosa que tenemos ganado de pura casta. Y pues nací en la finca, ¿no? Y de ese momento mi afición por los toros bravos, porque mi padre fue ganadero, entonces queda ese legado de los toros bravos, amarra al toro bravo, ¿no? Y ya debuté a los 10 años en Goyarisquiga con el novio de mi padre y de ahí hasta ahora, ¿no? ¿Una anécdota o un accidente que ha tenido durante estos años? He tenido 15 cornadas, ¿no? Y la última ha sido un 22 de julio en Lurín. Un toro me ha reventado la rodilla, la pierna, y pues he tenido 3 meses sin poder caminar. He sido un torero que siempre he destacado, pero eso sí me bajó. Soy consciente, he superado todas, pero esta sí me marcó. Fue un toro con 500 kilos, pero ahí regresando poco a poco. Muy bien, muchísimas gracias, caballero.